Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de ajedrez. Seguimos trayendo partidas sobre esta Copa del Mundo. Ya sabemos que el ganador lo trajimos en el vídeo o la partida anterior ha sido Jean-Christophe Duda. Pudo vencer con una partida brillante a Sergei Karyakin y si recordáis la partida anterior jugada en el día de ayer hicieron tablas. Estamos ahora ante el tercer y cuarto puesto. En la primera partida jugada con piezas negras, Magnus Carlsen realiza un ataque final por el flanco de dama, si recordáis, con esa dama infiltrada por la séptima y octava, en la que Fedoseev no puede hacer nada, está con sus piezas prácticamente bloqueadas, y vamos a ver lo que pasa en esta segunda partida, bastante difícil para Fedoseev, ya que con piezas negras tiene que ganar para así forzar los desempates que se jugarían en el día de mañana. Una partida también brillante. Yo la verdad que esta tercer y cuarto puesto me ha gustado muchísimo, sobre todo la primera partida que ya la hemos visto, y nos hemos encontrado, yo creo, a un Magnus Carlsen muy combativo. Por lo que ya en el tablero este E4 por parte de Carlsen, a lo que Fedoseev responde con la defensa Caro-Kann, con este C6. Tras jugarse en la posición D4 y D5, posibilidades para las piezas blancas es continuar con este 5 tal y como lo hace en la variante del avance, ya que este peón está atacado. También otras opciones es sacar el caballo a C3 y a D2 para así defender dicha casilla, ¿no? No obstante, entra con este 5 en la variante del cambio y tras estos movimientos se juega en la posición alfil F5, también posibilidades ahora para las piezas blancas, quizás un alfil E2, alfil E3, desarrollando uno de sus caballos a F3 o jugando un movimiento mucho más secundario sin continuar en líneas principales con este C4. Carlsen rompe en el centro, la partida continúa con este E6, como vemos también las piezas negras montan una especie de muralla o pirámide o triángulo en torno a las casillas blancas, ya que el alfil blanco se encuentra fuera de la estructura de peones, ya está desarrollado, y ahora la idea, pues entre otros movimientos, es desarrollar el alfil de casillas negras. La partida continúa con más jugadas de desarrollo con este caballo C3 y tras alfil B4 clavando al caballo vienen los primeros cambios con este C por D5, y tras esta recaptura por parte de las negras entramos en una nueva partida. Solo estamos en la sexta jugada. Hay en la base de datos a través de chess.com una partida del año 1958, por lo tanto muy antigua. Salimos, si no de la teoría, o entramos, mejor dicho, en variantes o en líneas bastante secundarias, y la partida tras estos movimientos continúa con este caballo E2. Se defiende el caballo de C3 en caso de captura, y tras jugarse este movimiento la dama se retira a D8. Este caballo no podía capturar, ya que estaba clavado por la acción del alfil sobre el rey, y la partida continúa con este A3. Se toca el alfil, este decide mantenerse en la misma diagonal retirándose, y tras jugarse caballo G3 se está tocando el alfil de F5 y este no se retira, sino que se juega caballo E7 para defenderlo. En caso de que las blancas ganen la pareja de alfiles, que podría ser posible, el tema es que tras esta recaptura por parte de las negras se está tocando esta debilidad en D4 con caballo y dama, y de alguna manera pues pueden estar un pelín mejor ya las piezas negras y jugar una partida cómoda. Esto no lo quiere Magnus Carlsen, por lo tanto decide no capturar este alfil, juega de desarrollo con este alfil C4 y tras estos movimientos se juega en la posición este alfil G6. Fedoseev decide retirar el alfil, llevarlo a una casilla más tranquila, y aquí viene el ataque por parte de Magnus Carlsen en el flanco de rey con este H4, H5 va a venir en breve y se juega este H6. Hay que dar una salida de escape al alfil vía H7, el H5 no se hace esperar, y tras este alfil H7 Carlsen sigue apuntalando en el flanco de rey. Como vemos, está tocado el punto de G7, atacado recientemente por la dama, y si queremos defenderlo enrocándonos en corto, la partida está prácticamente perdida para las piezas negras, ya que tras este alfil por H6 este peón está clavado y las blancas cuentan con muchísima ventaja en la posición.
quizás mejor a este movimiento hubiese sido un torre G8 defendiendo dicho peón, pero aquí Fedoseev juega este rey F8. Por lo tanto, tras este movimiento ha perdido el enroque y vamos a ver si Carlsen lo sigue aprovechando. La partida continúa con este enroque en corto. Ahora sí Carlsen se enroca, el caballo ya deja de estar clavado y tras jugarse esta jugada de desarrollo, caballo D7, caballo C, E4. Como vemos, las piezas blancas cuentan con esta casilla bastante importante de D6. Un caballo, si aterriza en la posición, pues podría ser bastante interesante, aunque también las piezas negras un poquito más alejado cuentan con esta casilla bastante fuerte de D5. Vamos a ver qué hace uno y otro jugador. Fedoseev juega este alfil C7, quizás preventivo, cubriendo esta casilla, y como podemos ver a continuación, todas las piezas negras han vuelto a la primera y segunda fila. Por lo tanto, Magnus Carlsen cada vez está cogiendo más control sobre el tablero. Tras estos movimientos, la partida continúa con este alfil A2. Es verdad que en algún momento también las piezas negras podrían haber jugado este caballo B6 tocando el alfil de C4, por lo tanto Carlsen lo mantiene en esta diagonal de alguna manera activo, pero bastante alejado del ataque de un caballo. Tras estos movimientos, la partida continúa con este caballo F5. Quizás si ahora jugamos este caballo B6 con la idea de jugar este caballo a D5, las piezas blancas podrían jugar no este caballo D6, sino caballo C5. También el caballo que se encontraba en esta casilla de D7 estaba defendiendo también o resguardando esta casilla de C5, y quizás las blancas desde esta posición también podrían tener una casilla bastante interesante por la que jugar. Por lo tanto, se juega en la posición de momento este caballo F5 y tras estos movimientos hay varias capturas. Caballo por F5, alfil por F5 atacando a la dama de Magnus Carlsen, esta se retira a F3 y la partida continúa activando un poquito la dama, desarrollándola y llevándola a E7. Es verdad que aquí las piezas negras podrían haber capturado este caballo, pero tras la recaptura por parte de la dama tampoco lleva, digamos, a ningún lado. Por lo tanto, se hace ese movimiento, ese dama E7, el caballo regresa a G3, toca el alfil de F5, vuelve a H7 y la idea de Carlsen es abrir esta columna F. Por lo tanto, va a retirar la dama en un momento determinado y empezar a empujar su peón F4 y F5, aprovechando que el rey de alguna manera ya está estancado y todas las piezas pues no tienen sintonía, coordinación y de alguna manera pues están chocando unas con otras. Esto es lo que va a aprovechar. De hecho, ya juega este dama G4 para empujar en cualquier momento este F4 y la partida continúa con esta ruptura por parte de las negras. C5, a la que Carlsen juega este alfil D2. Es verdad que podríamos haber pensado aquí en capturar por parte de las blancas este peón, pero realmente no ayuda en nada al control que tienen las blancas. De hecho, este peón se ha quedado sin defender, por lo tanto, mejor Carlsen juega este movimiento, conecta las torres y tras jugarse este torre D8, ¿por qué no las piezas negras capturar este peón en D4? Si lo hubiesen hecho, la partida podría haber continuado con este alfil B4 bastante molesto, tocando a la dama y al rey. De momento se puede defender quizás con este caballo C5, pero las piezas blancas podrían poner más presión en la posición. Podrían llevar una de sus torres a la columna C, tocando por segunda vez a este caballo, y si se juega este B6, en algún momento también esta dama se podría unir a la fiesta, ¿no? Capturando en D4 un peón y tocando nuevamente este punto de C5. Si torre D8, por ejemplo, tocando la dama, esta simplemente se puede retirar manteniéndose en esta diagonal y las piezas negras, como vemos, pues están en una posición bastante delicada gracias a este alfil de casillas negras. Todo esto no ocurre en la partida, ya que aquí tras este alfil de 2 directamente Fedoseev juega este torre de 8 ignorando la posibilidad de capturar en D4. La partida continúa con este F4 como hemos comentado y tras jugarse también caballo B6 la idea es traer y activar el caballo, como comentábamos anteriormente, a esta casilla interesante para las piezas negras en D5. De alguna manera también sirve de bloqueo para este alfil
de casillas blancas, y tras estos movimientos se juega en la posición este alfil C3, caballo D5, y ahora la amenaza que vemos que tiene este caballo es doble. Tras haberse jugado este alfil C3, el alfil ya no defiende más la casilla D3, y si aterriza en la siguiente jugada en esta casilla, toca dama y torre. Por lo tanto, Carlsen en esta posición ignora o no ve esta posibilidad, seguramente que la ignora, y juega este F5. Tras este movimiento, Fedoseev aprovecha para jugar este caballo E3, y el tema es que aquí, ¿qué pueden hacer las piezas negras? Quizás si volvemos un movimiento para atrás y pensamos en capturar por parte de las negras en F5, de momento el alfil también cubre dicha casilla, caballo por F5, y como vemos la amenaza también sería entrar con la dama en el punto de G7 acompañado del caballo. Por lo tanto, la partida o la línea podría haber continuado con este dama G5, haber retirado la dama blanca a H3 y nuevamente seguir con bastante presión en la posición. Esto no ocurre si este F5 que acabamos de ver decide Fedoseev llevar el caballo a E3 tocando a la dama y a la torre, y tras la dama retirarse a F3 hay posibilidad de ganar la calidad. No obstante, Fedoseev finalmente no captura, ya que si hubiese capturado podríamos haber entrado en esta variante. Tras ese caballo por F1, torre por F1, y si se insiste en intentar eliminar el ataque por parte de las blancas, tras todas estas capturas el problema lo tienen muy gordo las piezas negras, ya que tras esta recaptura final se ha abierto, como decíamos también anteriormente, la columna F, y no hay que olvidar este alfil de A2 que está tocando permanentemente el punto de F7. Por lo tanto, con muchísimos problemas Fedoseev, la partida no obstante no continúa con esta captura, sino con este caballo por F5. Carlsen decide cambiar caballos, y tras alfil por F5 se juega en la posición este D5. Un movimiento muy inteligente por parte de Carlsen. Si las piezas negras capturan este peón, pues podría caer el alfil en la siguiente jugada. Por lo tanto, la partida continúa con este alfil B6, también buscando Fedoseev sus opciones. Quizás un C4 al menos daría un jaque a la descubierta y podría oxigenar su posición, pero tras este alfil de C4 por parte de Carlsen realmente no le está dejando prácticamente ni respirar. Todas sus piezas están completamente sin movimiento, sobre todo de cara al ataque, y sobre todo destacar esta torre de H8 que de momento no ha hecho nada. Tras estos movimientos se juega en la posición este rey G8. Vamos a ver un momentito por qué no jugar ahora este E por D5. Es verdad que este alfil nuevamente quedaría sin defender, pero también al haberse jugado este alfil C4 a modo de bloqueo del peón de C5, pues de alguna manera si tú me capturas una pieza, yo te puedo capturar otra. No obstante, se recupera el alfil, pero tras esta jugada las blancas tienen este maravilloso E6. Y aquí hagan lo que hagan las piezas negras, hay varias posibilidades, pero todas son perdedoras. Quizás un F6 es la jugada menos mala, pero tras este movimiento se puede sacrificar la pieza en F6, y tras la captura por parte de la dama no sería buena idea, tampoco por parte del peón. Si vemos cómo se captura con la dama, simplemente retirando la dama a G6, la dama negra no puede capturar en G6, ya que está clavada por la acción de la torre sobre el rey. Por lo tanto, en esta posición y con este peón pasado, las piezas blancas están ganando la partida. Seguramente esta torre se tendría que incorporar, siguiendo un poquito más con la línea, y volvemos a la partida. Tras este alfil C4 que habíamos visto, se había jugado este rey G8, como hemos dicho, y posteriormente este D6. Un movimiento muy interesante, vuelve a tocar a la dama, esta viene a H4, casi sin movimientos, aunque es verdad que este movimiento de alguna manera, si han conseguido las blancas tener un peón pasado, también sus alfiles ahora no tienen fuerza en las diagonales y chocan contra sus propios peones o los peones, por ejemplo, de E6 y F7. No obstante, la partida continúa por parte de Magnus Carlsen con este B3, y tras jugarse en la posición este torre de D7, evitando quizás que las piezas blancas puedan jugar un D7 en la posición, se juega este dama E2. Tras estos movimientos la partida continúa con un dama G4. La idea de
dama G5 no, este dama G4, y la idea de este dama E2 quizás podría ser traer el alfil vía B5 también y meter presión al punto de D7. Aquí Fedoseev decide entregar las damas o hacer cambios con ellas. Quizás un movimiento aquí interesante para las piezas negras hubiese sido este alfil G4. Por un lado toca la dama, también el punto de H5 y el ataque que están realizando las blancas también podría venirse un poquito abajo. No obstante, esto no pasa, como decimos, se juega por el contrario este dama G4 y aquí Carlsen encuentra un movimiento maravilloso y es entregar la calidad en F5 y con este torre F5 vamos a ver lo que pasa. Por un lado se podría haber cambiado damas, no ocurre en la partida, vamos a ver por qué Fedoseev decide no cambiar damas en E2, ya que tras estos movimientos se podría jugar este E por F5, perdiendo la pieza, las piezas negras además quedarían con esta ganancia de calidad, pero tras este alfil B5 la torre se tiene que retirar quizás a D8 y las piezas blancas están muy fuertes en la posición, prácticamente con un peón y medio pasado y con este déficit que tienen también con esta torre en H8 hay hasta 2 puntos de ventaja en el módulo para las piezas blancas. Por lo tanto, quizás mejor este movimiento. Dentro de lo malo, la partida continúa con este torre F1 atacando la dama viene ahora sí a G5 y tras este ataque por parte del alfil nuevamente la dama tiene que volver a D8. Por lo tanto, Fedoseev nuevamente sin movimientos en el ataque, tiene que estar yendo y viniendo de alguna manera, jugando pasivo y la partida continúa con este dama G4. Nuevamente Carlsen infiltra la dama en el flanco de rey, A6 en la posición, quizás para evitar este B5 que veíamos anteriormente y en alguna línea se podría dar, y aquí viene otro de los movimientos importantes por parte de Magnus Carlsen y no es otro que este torre por F7 sacrificando su torre. En caso de capturar con la torre, esto no pasa en la partida, permitiría a las blancas jugar este dama por E6. El tema es que tras un dama F8, quizás defendiendo la posición, apoyando a su torre en dicha defensa, las blancas tienen este D7, la torre no puede capturar y el problema es que tras jugar este movimiento, alfil C7, porque también la dama con este movimiento de D7 hay un ataque sobre el alfil de B6, pues el alfil se puede retirar a C7 cubriendo la casilla de D8, pero de alguna manera es tarde. Tras dama E8, ¿qué pueden hacer las piezas negras? Esta torre sigue estando clavada por la acción ahora del alfil sobre el rey, por lo tanto no tiene movimientos y se está perdiendo la partida en pocas jugadas. Esto no ocurre ya que no se captura con la torre, se decide capturar con el rey y la partida continúa con este dama por E6 jaque. Tras retirarse nuevamente el rey a F8 hay varios movimientos de repetición, ya que estamos llegando a la jugada 40 y pues así Carlsen sobre todo contaba con más tiempo en el reloj y así pues lógicamente podría pensar más las jugadas. Hay que recordar que a Carlsen le valían las tablas para ganar este tercer puesto. Se hace una vez más este rey F8 y tras estos movimientos Carlsen decide seguir empujando estos dos peores pasados. Juega este E6. La idea es atacar lógicamente a la torre. También una amenaza es posible en la posición con este E7. Por lo tanto, ¿qué pueden hacer las piezas negras? Se juega este dama F6 y tras E por D7 ofreciendo el cambio de damas o permitiéndolo, Fedoseev va por él. Como vemos, el alfil en D8 pues, puede cubrir cualquier tipo de coronación. Tras estos movimientos, la partida continúa con este alfil D8. No obstante, el problema para las piezas negras es que el rey no tiene prácticamente acceso a ninguno de estos tres peones. Como vemos, la torre tampoco no juega ningún papel, por lo tanto, la única idea que tiene Fedoseev, o la única posibilidad, mejor dicho, es quizás intentar sacar la torre vía H5. Tras estos movimientos se juega este alfil E6, ya que Carlsen lo tiene todo calculado, H5 para intentar sacar la torre,
y tras este rey F2 se juega incluso este H4. Ya tiene movimientos la torre, pero tras este alfil G4 Carlsen lo evita nuevamente teniendo control sobre dicha casilla. La partida continúa con este B5 buscando algún tipo de contrajuego en el flanco de dama a la desesperada y tras este rey F3, B4 y tras cambio de peones y realizar el último movimiento Fedoseev decide finalmente abandonar. Para el reloj y Magnus Carlsen queda en tercera posición. Me ha gustado mucho esta partida, también la partida anterior que hizo a mi juicio una verdadera obra de arte. Y por otro lado también pues su carácter combativo ahí está, ¿no? Mientras otros a lo mejor habiendo perdido esa posibilidad de ganar la Copa del Mundo si hubiesen venido abajo o un poquito más de desgana, Magnus Carlsen ha seguido peleando. Siguiendo rápidamente con una línea, el tema es que tampoco las piezas blancas cuentan con mucho más material, de hecho tienen calidad de menos, peones doblados como vemos en la columna D, en la columna G y solo un peón de ventaja. El problema es, por ejemplo, esta torre que no tiene participación y las piezas siguen estando en la primera fila. Siguiendo, como decimos, esta línea, el rey puede venir a E4, la idea es dar mate al rey enemigo lógicamente y tras este A5 incluso este rey F5. A4 en la posición con la idea de ganar este 2 contra 1, pero tras jugarse este alfil G5, como vemos, se está buscando el cambio de alfiles para buscar esta coronación. El alfil se puede retirar a A5 y tras este rey E4 continuar incluso con este A3. Esto ya es definitivo para las piezas negras, ya que tras este alfil E7 con jaque única, el rey no tiene prácticamente movimientos, es este rey G8 y tras alfil E6 es mate con ambos alfiles terminando de una manera brillante. Vamos hablando para futuros vídeos. Un saludo, chao.